El libro de Jesús, la Mamoña, es un libro que es el testamento, es una descripción, no solamente prácticamente literal de lo que es la colonia, sino con una imaginación extraordinaria en términos de cómo describir estos fenómenos tan absurdos que se dan día a día en este país, en esta colonia, y que desafortunadamente la inmensa mayoría de la población normaliza. Y si en San Juan no hay agua, pues no hay agua, ¿verdad? Y si quieren eliminar las leyes que protegen el salario mínimo, pues eliminan las leyes del salario mínimo. No toda la población reacciona de la misma manera, ¿verdad? Y mucha gente que lucha y que merece nuestro respeto y admiración y se dan las batallas, pero la colonia genera unas condiciones políticas, económicas, sociales, psicológicas, que son bien difíciles de vivir. La gente en este país está sobreviviendo día a día y no nos podemos quejar ni podemos juzgar a la gente porque no esté aquí para educarse sobre estos temas o no esté dando la batalla en un piquete, porque en realidad es difícil, muy difícil vivir en la colonia. Jesús me pidió que hablara sobre el asunto de las leyes en la colonia, las leyes de la Mamoña. Y como esa palabra es tan interesante, tan amplia, tan flexible, ¿verdad? Desde que tú me la mencionaste la primera vez, yo pienso en diferentes mamoñas que estoy viviendo. Pues yo quiero decir que la mamoña, desde la perspectiva legal, es el andamiaje jurídico que permite el saqueo, que permite la extracción de las riquezas, la subyugación de los pueblos, el genocidio que directa o indirectamente se ocasiona en los países colonizados como Puerto Rico. Genocidio que, si vemos a ver las estadísticas, aprecio mucho que esté mi querido hermano Rey Quiñones aquí, ¿verdad? O sea, Ponce perdió en los últimos 10 años 50,000 habitantes. Cuéntenme a mí si eso no es parte de un proceso de genocidio, de desplazamiento, ¿verdad? O sea que las palabras a veces suenan demasiado duras para una realidad que nosotros hemos normalizado, pero así está viviendo el país. Y ese andamiaje jurídico, pues, no empezó ayer. Es un proceso que hay que ir un poquito más allá de 1898 con el asunto de la expansión capitalista por los mercados y el coloniaje, el imperialismo, que son hermanos, ¿verdad? Esas dos ideas terribles de cómo los países desarrollados, particularmente del norte global, implantando el capitalismo salvaje, decidieron invadir y ocupar el mundo que se vivió en Asia, en África, en América, y Puerto Rico todavía es la última colonia de ese fenómeno, y que estamos viviendo ahora una reencarnación de esa visión en los Estados Unidos, del expansionismo, a la luz de un imperio que está claramente en una decadencia fiscal, financiera, de influencia, de poder militar, y que lo está llevando a dar en los últimos aleteos de una manera poco usual después de la Segunda Guerra Mundial, y que pues han hecho que el planeta esté cambiando, ¿verdad? Se acelere un cambio geopolítico donde los países se están realineando en grupos de poder y de influencia, y que ya han materializado lo que hemos llamado el mundo multipolar. Y dentro de ese contexto de un mundo multipolar, de este imperio que está dando los últimos aleteos y recurriendo a cosas que eran asuntos de la marginalidad del derecho internacional, como la piratería, como el robo, como el secuestro. O sea, esta administración de Donald Trump ha perdido todo pudor y ha recurrido a las prácticas de antes del siglo XX, del siglo XIX, de toda esta piratería y saqueo. Y en ese medio está esta colonia. ¿Y qué pasa en esta colonia? Esta colonia, si ustedes vienen a ver,
desde las últimas administraciones, digamos, las últimas 5 o 6 administraciones, usted nota que el espacio político, económico y social del país se deteriora a grandes pasos. Cada cuatrienio todo el mundo entra en la realización de que la gobernanza local es la peor que ha habido en la historia. Hoy todo el mundo habla y te dice, mira, Jennifer López González es... eso fue un lapsus lingüe, ¿viste? ¿Cuáles son las diferencias? Sí, ¿qué diría Freud? Pues es la peor gobernadora que ha tenido Puerto Rico. Y uno se pregunta, ¿por qué esto pasa? ¿Por qué yo me siento peor ahora que me sentía hace 4 años? ¿Por qué la percepción del público sobre la realidad económica y social de Puerto Rico es peor que hace 4 años? Es porque este andamiaje jurídico que comenzó en términos de Estados Unidos, porque antes estaba en términos de España, ha ido condicionando una serie de circunstancias en la colonia que han agotado toda posibilidad del modelo colonial y que ahora mismo no hay ninguna expectativa de mejora y va a pasar, como dice nuestro amigo Luis de Quiñones Soto, que si no hay un cambio dramático y a corto plazo, nos vamos a comer hasta las raíces. O sea, la situación va a seguir en espiral descendiente. Le puedo dar luego unos ejemplos que podrían sustentar directamente esto, en donde Puerto Rico puede perder la viabilidad como país, como nación, ¿verdad? Dentro del régimen colonial. Y esas leyes, que no son leyes que se inventó Estados Unidos, son leyes que obviamente vienen de las tradiciones imperialistas inglesas, danesas, de los otros países, ¿verdad?, imperialistas, pues han hecho que Puerto Rico, que fue una colonia que se le entregó a Estados Unidos como botín de guerra, no haya sido nada más que para Estados Unidos que eso, un territorio sobre el cual nuestro único propósito es extraer la riqueza, colonizar a los habitantes de la colonia, asimilarlos en un principio, era el planteamiento, asimilarlos, pero como no pudimos asimilarlos, el propósito ahora es desplazarlos. Y nosotros estamos claramente en un proceso de desplazamiento que el Partido Nuevo Progresista y los estadistas lo ven tal vez como la única manera de lograr la estadidad para Puerto Rico, y por eso la canción de Benito de lo que le pasó a Hawái es realmente profética. Está describiendo algo que a mucha gente tardamos mucho en ver, que ya no se trataba de una asimilación para tratar de incorporar el territorio dentro del sistema jurídico de los Estados Unidos, sino ahora se trata, y la estrategia principal es el desplazamiento. Las leyes que ha tenido Estados Unidos en Puerto Rico para ir primero asimilando y luego en este proceso de desplazamiento, podemos mencionar algunas de ellas, ¿no? El asunto de la devaluación de la moneda, las leyes que establecieron las aduanas, que eliminaron las relaciones internacionales comerciales que tenía Puerto Rico, las leyes que propiciaron la suplantación de la alimentación, las leyes del inglés en las escuelas. O sea, cuando uno viene a ver la infinidad de legislaciones que se hicieron para tratar de subyugar a esta nación y asimilarla, pues es un catálogo enorme. Se dio la batalla. Aquí se dio una batalla que dio don Pedro Albizu Campos, Gilberto Concepción de Gracia y una infinidad de patriotas, y en esa batalla el Estados Unidos, el imperio, tuvo que hacer una concesión que fue el establecimiento del famoso Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, que ahora el líder del Partido Popular quiere revivir, sacar de los sepulcros, ¿verdad?, en una legislación federal. ¿Qué ocurre con esa legislación del Congreso? Que bajo los poderes territoriales del Congreso
le permitió al gobierno local organizar y hacer una constitución fue meramente un asunto de válvula de escape para que no triunfara el independentismo y no se lograra la independencia de Puerto Rico, además de que le lavó la cara a Estados Unidos ante las presiones internacionales, que estaba todo este esfuerzo de descolonización de los países de Asia y de África, que dio base a las resoluciones sobre la descolonización, al Comité de los 24 sobre la descolonización. Entonces, de repente, con esa constitución, que de paso, todo el mundo sabe aquí, no estoy diciendo algo nuevo, es un engaño, porque a pesar de que da un gobierno local, lo que está por debajo del sustrato es los poderes del Congreso, porque la legislación federal aplica a Puerto Rico y porque la Corte Federal domina, y todas las agencias de seguridad y todas las agencias de inteligencia tienen control sobre Puerto Rico. Pero ¿cuál es el objetivo de todo ese control? Bueno, crear un mercado para este deseo de saqueo del capitalismo, imperialismo americano, crear un mercado que comprara los productos norteamericanos para enriquecer a los comerciantes y a los industriales norteamericanos, los dueños del capital norteamericano. Y por eso vimos que con esas gestiones y esas legislaciones que se hicieron durante o poco tiempo después del 1952, a los fines de crear un espacio económico de industrialización, aparte de que desplazó nuestra agricultura para crear un espacio de industrialización, ¿quiénes eran los dueños del capital? Bueno, los dueños del capital eran los norteamericanos, que tenían entonces a los obreros aquí trabajando por salarios ridículos comparados con los salarios que ellos tendrían que pagar en su tierra, pues trabajando para el capital. ¿Y cuál era el fin, ¿verdad?, de toda esta inversión, además de que se sacara el capital de Puerto Rico, la extracción de toda esa riqueza de la mano de obra puertorriqueña, también generar un flujo de riqueza hacia la población para convertirnos en consumidores que consumamos los productos de Estados Unidos? Y por eso es que somos el lugar donde más tiendas Walmart hay, donde más éxito tienen las tiendas Walmart, donde las Walgreens, hay un Walgreens cada bloque, ¿verdad? Por exagerando. Y vemos que Puerto Rico es uno de los mercados proporcionalmente más importantes que tiene Estados Unidos. Todo eso a base de una legislación y un acomodo de intereses en donde esa clase política que estaba gobernando a Puerto Rico bajo la Constitución de Puerto Rico no es nada más que una clase intermediaria que se dedica a gestionar las transacciones de capital, a facilitar las transacciones de capital entre esta clase dominante de Estados Unidos y el territorio de Puerto Rico. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, estableciendo a Puerto Rico como un paraíso fiscal, que permite entonces que se den las triples exenciones de los bonos, la sección 936, las leyes 20 y 22, ahora ley 60, que hacen que aproximadamente, y Rey, si se acuerda y me corrige, el gasto fiscal de Puerto Rico es aproximadamente 20,000 millones al año. ¿Qué significa el gasto fiscal? Lo que dejamos de ganar por impuestos que se debieron haber pagado. O sea, si Puerto Rico no fuera un paraíso fiscal, Puerto Rico tendría a su disposición, tendría que hacer acomodo sin duda, ¿verdad?, para la competencia internacional por los recursos de capital. Pero si Puerto Rico no fuera un paraíso fiscal, Puerto Rico podría recaudar miles de millones de dólares en contribuciones de las empresas que vienen aquí a Puerto Rico. Ese modelo, sin duda, colapsó. El modelo del paraíso fiscal en gran parte, no, porque todavía funcionamos como un paraíso fiscal. Lo que pasa es que ahora el beneficio a los individuos que se mudan aquí y que entonces o no pagan o pagan 4%, pero las 936 por circunstancias políticas en los Estados Unidos, circunstancias también del deterioro de la economía de Estados Unidos, pues eliminaron la 936. Y la 936, que terminó su fase de aplicación a Puerto Rico durante el 2005 aproximadamente,
ocasionó que entonces la economía de Puerto Rico se empezara a deteriorar aceleradamente, porque esas leyes que estaban hechas para beneficiar principalmente a los capitalistas americanos, para no pagar contribuciones por toda la riqueza que se sacaban aquí, pues era lo que sostenían artificialmente a la colonia de Puerto Rico. ¿Qué pasa en el 2008? Está la crisis global de los derivativos, que prácticamente lleva a la quiebra a los bancos de Puerto Rico. Ahí se van prácticamente todos los bancos, quedan 3 bancos aquí en Puerto Rico de una decena tal vez o más, y esto ocasionó que ya Puerto Rico no tuviera la capacidad de financiar sus operaciones gubernamentales mediante la emisión de deuda, y vino el colapso del impago de la deuda, que permitió que Estados Unidos, en vez de hacer lo más sencillo que era poner a Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley de quiebra, porque nos sacaron en el 84 y no por casualidad, nos sacaron para que Puerto Rico no pudiera erradicar quiebras de las corporaciones públicas. Pues en vez de retornarnos al capítulo 9 de la ley de quiebra, hicieron la ley promesa. Y uno se pregunta, bueno, dentro de ese andamiaje colonial, donde está la colonia colapsada financieramente, ¿qué intereses servía la ley promesa? Pues los mismos intereses de siempre. ¿Por qué? Porque sin duda los acreedores de Puerto Rico son miembros de las clases dominantes de los Estados Unidos, son los grandes fondos buitres del capital norteamericano, y había que lograr una negociación o un ajuste que fuera razonable en vista de que se podría perder todo. Pero hay otra pata de la ley promesa que la gente no la comenta ni la menciona mucho, y que para mí es tal vez la más importante, y es el título 7. Ustedes saben que promesa tiene títulos: 1 sobre la Junta y la organización, 2 sobre los planes fiscales, 3 sobre la quiebra, 4 sobre las disposiciones transitorias, 5 sobre los proyectos estratégicos, 6 sobre la negociación entre acreedores para el ajuste de la deuda voluntaria, y el 7, que es el que yo más recalco cuando puedo. ¿Qué dice el 7? Es un párrafo. Dice: las reformas fiscales que imponga la Junta de Control Fiscal tienen que ser reformas permanentes. ¿Qué rayos significa permanentes? Es otra historia. Pero que permitan el libre flujo de capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Esa es la definición más clara y directa de lo que es el neoliberalismo. Y la Junta, que como dijo Jesús, al principio vino aquí a Puerto Rico a hacer creernos que venían a poner en cintura a los políticos, que iban a arreglar la situación económica, que iban a hacer un plan de crecimiento y desarrollo económico, que aquí se iba a acabar la corrupción y el mal gasto. Pues la Junta solamente vino a hacer las 2 cosas que yo mencioné. Vino a ajustar la deuda de manera que los acreedores no se perjudiquen y no se desbalancee el mercado de los bonos municipales, que ese sector del capital salga bien, y vino a imponer la ideología neoliberal a ultranza mediante el mecanismo de los planes fiscales, que es el mecanismo donde ellos programan cómo debe ser la cosa, cómo debe ser la legislación, y cuando la legislatura viene a hacer algo en contra del plan fiscal, dice: no puedes hacerlo, y te invalidó la ley. Pero a base de eso, no solamente se han gastado $1.500 millones en consultores y honorarios de abogados, y de CPA y de firmas como McKinsey, ¿verdad?, de asesoramiento, sino que la Junta nos impuso la privatización del principal activo que hay aquí en términos del pueblo, que era la Autoridad de Energía Eléctrica, y que ahora defiende a ultranza, a pesar de los resultados, a pesar de lo mal que va, a pesar del gasto adicional, a pesar del costo de la energía eléctrica. Mira, aquí la Junta vino a decir que si el costo de la energía eléctrica era un 6% o más del presupuesto de la familia, aquí va a haber una debacle. Y eso ya se voló en canto. El share of wallet, que es el concepto, y aquí se paga mucho más del 6% del presupuesto de la familia promedio. Ellos dijeron que si la energía eléctrica subía por encima de 20 centavos el kilovatio hora, aquí no se iba a poder vivir, ¿verdad? Así que
a lo que voy con esos dos ejemplos es que aún bajo las premisas de la racionalidad financiera y económica, la Junta no le ha importado nada de eso ante el afán que tienen de promover el que el capital norteamericano se meta aquí y saque el máximo posible de este país. ¿Qué papel ha jugado el gobierno colonial dentro de toda esta situación? Pues el gobierno colonial, primero, ¿quién dio la batalla? Aparte de los independentistas, nadie dio la batalla. Aquí todo el mundo se entregó cuando vino la Junta. Aquí la Junta está totalmente normalizada. Aquí tú escuchas a los políticos sin pudor decir en la radio o en la televisión, no, porque esto lo vamos a consultar con la Junta, y cuando la Junta nos diga, pues entonces nosotros decidimos si hacemos la ley o no hacemos la ley. O sea, la clase política se sometió totalmente. Una clase política que por el acceso a los mercados que tuvo durante mucho tiempo, tenía la oportunidad y también la creencia, y hicieron la venta de la idea al pueblo de que se podía crear un proyecto histórico para Puerto Rico. Aquí se hicieron grandes reformas del derecho laboral, se hicieron reformas del sistema de salud, que eran en su tiempo, fueron catalogadas como reformas de avanzada. Y con el deterioro de la situación económica de la colonia, y ustedes saben lo que fue pasando, ¿verdad? Todo eso se fue destruyendo, se fue dilapidando, hasta que eventualmente hay el colapso en el 2014 y viene la Junta, y el gobierno de Puerto Rico perdió todo el ámbito de maniobra para poder crear algún tipo de proyecto económico y social para el país. Y la Junta de Control Fiscal, con la invalidación de las leyes, con los planes fiscales, con la certificación de los presupuestos, es que realmente manda aquí. Y no manda solamente con eso, manda día a día. Ustedes van a la página de la Junta, a la parte de documentos, y ustedes van a ver cartas que salen diarias donde están las órdenes que da la Junta y que la clase política de Puerto Rico cumple, sin ninguna oposición. Eso lo que ha ocasionado es que, si bien es cierto que la corrupción ha sido parte del régimen colonial, desde España, el contrabando, todo eso, a la clase política colonial quedarse sin proyecto histórico o sin oportunidad de generar un proyecto histórico, ¿a qué se han dedicado? Al saqueo total, ¿verdad? Al robo total. Ellos no tienen ningún otro espacio que no sea ver cómo, mediante la administración del presupuesto que me autorizó la Junta, porque nunca han podido cuadrar un presupuesto por sí solos, pues yo lo que quiero es lograr el máximo de control sobre ese dinero para que pueda entonces yo enriquecerme a mí y a los amigos. Esa es la mamoña que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo una mamoña de la clase política intermediaria, en donde, ante la incapacidad de maniobra política, económica y social por el control absoluto que tiene la Junta, no le queda otra cosa que, como ha dicho Rey muchas veces, que ser nada más que los intermediarios y coger las migajas que deja el régimen colonial. Dentro de ese espacio, lo único que le ha quedado como gestión, porque la Junta de Control Fiscal, a base de ese título 7, está totalmente de acuerdo, es ejecutar medidas de desplazamiento. Y ahí tenemos la legislación que se ha estado aprobando, las reformas que ellos dicen que son reformas y no son reformas, son medidas para tratar de hacerle la vida a los puertorriqueños más difíciles, el deterioro que hay en los servicios públicos, los servicios esenciales, para tratar de hacer que este país sea percibido entonces por Estados Unidos como un territorio que podría incorporarse mediante una ocupación total, ¿verdad? Y la legislación que han aprobado y que ustedes conocen, de las playas, los proyectos, los megaproyectos que quieren aprobar, todos son a costa de los recursos naturales de Puerto Rico, para permitir que los grandes intereses puedan construir frente al mar, para hacer más atractivos esos desarrollos y para permitir que se explote los últimos reductos
de los recursos naturales que tenemos en Puerto Rico. Por eso es que permiten que se construya en el suelo rústico, especialmente protegido, que es el suelo que las autoridades que conocen sobre el tema han determinado que es el suelo más valioso para el colectivo del pueblo puertorriqueño. Y ahora ya se va a poder construir en eso. Así que, Jesús, la Mamoña tiene muchos componentes, ¿verdad? Tiene el componente de la explotación del capital americano directo mediante el establecimiento de fábricas que se benefician de los incentivos contributivos, no pagan contribuciones y explotan al obrero puertorriqueño. Pero además de eso, está la mamoña de los individuos que supuestamente tienen un capital y que vienen aquí, llenan unos papeles, se les permite vivir cierto tiempo al año y toda su actividad económica queda exenta de pagar contribuciones. Contribuciones que se supone que sean para las diferentes obras, para los diferentes servicios, porque aquí cuando escuchamos la radio por la mañana, ¿qué es lo que ocurre? No hay chavos para esto, no hay chavos para pagar a los maestros, estos niños no tienen los servicios, hay privación de servicios médicos, etcétera. O sea, aquí es todo el tiempo una crisis social, porque no hay dinero, cuando el dinero podría producirse, pero la política de desplazamiento por gasto fiscal pues está a todo vapor, ¿verdad? Está a 100 millas por hora. Tú dijiste algo que me gustó mucho. Está, cuando brincas cuica, ¿cómo es que se dice? Que tú dijiste. Tocineta. Eso me encantó cuando lo dijiste en la presentación. La explotación y el desplazamiento están en tocineta. Aquí en Puerto Rico. Están en la máxima intensidad. En la máxima intensidad, sí. Y yo estaba tratando de acordarme cómo era que se decía cuando se cantaba. ¿Cuáles eran las palabras? Arroz, manteca, tocino y tocineta. Ahí era las millas. Pues yo coincido contigo de que estamos en un proceso de intensidad. De una demasiado intensa. Exacto. Y eso es lo que se nota. Sí, en todos los planos de nuestra vida, de que uno ve que la cosa está cada vez peor. El costo de la energía eléctrica está de una manera que no se puede manejar. Las expectativas de que se resuelva la crisis de energía. Ahorita dije que iba a dar un ejemplo. Miren, la Autoridad de Energía Eléctrica está arruinada. Cuando digo arruinada es que tal vez no tenga remedio como lo hemos concebido. O sea, las sombras que están sobre ese activo del país están cada vez más cerca de destruirla totalmente. Los litigios que hay, los desenlaces que se puedan dar en esos litigios pueden hacer que la autoridad no sea financieramente viable y que haya que aumentar la energía aquí tan alta que aquí la gente no pueda pagar la luz. Al borde de eso estamos. Y esa mamoña, ¿verdad? Que ya mencioné, la industrial, la individual, pero está la mamoña de la clase política que ya descartó cualquier intención de establecer un programa para mejorar las cosas. No, ellos están dando palos a ciegas y tapando fuego, ¿verdad? Apagando fuegos todo el tiempo porque no tienen ningún proyecto político para el país. Y por ende, lo que han hecho es dedicarse, ante el asedio que tienen de la Junta de Control Fiscal, dedicarse meramente a robar. Y eso es lo que va a seguir pasando. Y como sabes, los populares se parecen cada vez más a esta clase del Partido Nuevo Progresista. Así que aquí lo único que queda, obviamente, es destruir la mamoña. Y la podemos destruir solamente con la soberanía y la independencia, Jesús. Como esto es un conversatorio, ya yo hice mi expresión. Yo creo que, ¿verdad? Tenemos que luchar para la cuestión de que la mamoña esta no siga chupando, porque si no vamos a quedar secos totalmente.